amigas, amigos de Tiempo de Derechos, estamos encantados porque vamos a poder tener en nuestra revista a una persona de excepción, que además tiene un conocimiento pues prácticamente universal, ya lo verán ustedes, del gran tema de la gestación subrogada, del cual hablaremos en unos momentos, incluso desde el punto de vista si es correcto esta conceptualización, no sería mejor hablar en otro sentido. Pero bueno, por lo pronto les presento a ustedes a Nuria González, una muy querida amiga de México, de la propia revista, de las mejores causas en Occidente. Ella es doctoranda en la Universidad de las Islas Baleares y es abogada, una abogada muy aguerrida en estos temas que son pues, tan limítrofes. Nuria, es un placer tenerte con nosotros, un auténtico privilegio. Mil gracias. No, es un placer para mí. Muchísimas gracias por darme el espacio y por la invitación. Oye, te escuchábamos en Toluca precisamente hace no Dime. mucho tiempo, una magnífica presentación sobre este tema. Y una primera cosa que quisiera yo preguntarte es si hacemos bien en hablar de gestación subrogada o sería mejor que habláramos de maternidad sustituta o directamente de una explotación de vientre. Tú nos dirás. Mira, maternidad subrogada, gestación subrogada, maternidad por sustitución, todo esto para mí, o sea, desde una perspectiva de los derechos humanos, son eufemismos que tienen mucho que ver con esta práctica que se basa, una de sus patas, ¿no? de aceptación social, es el neolenguaje. Yo, Ujú, en el primer libro que escribo sobre esto, hay todo un capítulo dedicado a esto de cómo se utilizan este tipo de términos mucho más suaves que lo que en realidad deberíamos de estar comentando desde una perspectiva jurídica, ¿eh? No hablo de una perspectiva así como de sí, sí, para sí. todo el público. En una perspectiva jurídica estamos claramente ante una explotación reproductiva, ¿no? Porque lo que Ujú, estamos ante una práctica de lo que se trata de aprovechar por circunstancias X y diversas, básicamente de vulnerabilidad de todo tipo, a mujeres, ¿no? Y la función reproductiva de las mujeres para sustentar un negocio ultra lucrativo que consiste en la transacción de un recién nacido. Eso es ujú, lo que es, ¿no? Entonces, eso es explotación reproductiva de las mujeres y trata de personas, porque si el menor, si en lugar de ser un recién nacido, tuviera 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, y estuviéramos ante una transacción de un ser humano, pues eso es trata, ¿no? Entonces se combinan estas dos cosas, pero el hecho en sí es ese, es la explotación de un ser humano que es una mujer, de su biología, que son las mujeres las únicas que pueden parir, evidentemente, y gestar, y un tipo de mujer que son mujeres por circunstancias X en situación de vulnerabilidad, y no solo de vulnerabilidad económica, porque también hay, o sea, cuando hablamos de este tipo de cosas, muchas veces sale el típico argumento, ¿no? De, ah, pues si un familiar o yo o alguien cercano ujú. a ti lo quiere hacer, pues esa mujer también está en situación de vulnerabilidad porque está siendo abusada psicológicamente, ¿no? De ponerla en esa situación, ¿no? Chantajeada, claro. Totalmente, Ujú, ¿no? Aquello basándose en aquel argumento tan absolutamente patriarcal, es que las mujeres somos una especie de seres de luz y abnegados que vivimos en la vida y estamos en el mundo porque tenemos que hacer felices a alguien, ¿no? Y ujú, para eso tenemos que sacrificar nuestro cuerpo, nuestra psique y todo alrededor, pues está bien, ¿no? Entonces estamos ante una explotación que a nivel jurídico es eso, es la transacción de un ser humano, onerosa o gratuita, da igual, y que a nivel jurídico ese hecho ya en sí ya lo hace antiético y por lo tanto antijurídico, porque la transacción de algo implica que ese algo es de alguien. ¿No? Y nos ujú. vamos a términos de derecho civil, de derecho contractual, porque al final estamos hablando de contratos, ¿no? La base de una transacción es que tú tengas o la propiedad o la posesión pacífica de la cosa que vas a transferir, ¿no? Y que sea una cosa, porque lo primero que te dicen en todos los códigos mercantiles que compartimos es que los seres humanos están fuera del tráfico comercial de los Claro. hombres, así se pone, ¿no? En el código mercantil. Entonces, estamos ante una práctica que lo primero que hace es saltarse ese principio jurídico y Cosificar. objetivar, Ujú. cosificar, objetualizar a un ser humano recién nacido, con lo que eso conlleva, ya que un ser humano recién nacido es el ser humano más vulnerable porque es por sí mismo no se puede defender, ¿no? Oye, y cuando escuché tu magnífica plática
ese día inmediatamente puse en la red, en Twitter, lo que era Twitter, que ahora es X, ¿no? Ujú. Bueno, pues un mensaje hablando con mucho entusiasmo de lo que nos habías dicho. Y sin embargo, inmediatamente llegan muchos mensajes de odio, ¿no? En la red, en un Sí, tema que pareciera precisamente muy obvio, de defensa de la dignidad humana y por lo visto hay pareceres muy, muy agresivos en contra de posiciones como la tuya y, si me permites, como la mía sí, claro. también. ¿A Bueno, qué pues por, atribuyes esto? ¿No? me atribuyo, mira, los únicos que están a favor de este asunto son dos tipos de personas. Uno, los que hacen negocio y dos, los que se aprovechan de que esto exista para cumplir su deseo de acceder a un ser humano, en este caso un ser humano recién nacido, que si no fuera porque esto existe, no tendría otra manera de acceder. Y me Ujú, refiero a aquellas personas que ni siquiera podrían pasar un proceso de adopción, pero no porque a lo mejor no puedan pasarlo, sino porque ni siquiera están dispuestos a someterse a ese examen del Estado para garantizar el bien superior del menor, porque hay que centrar las cosas. Cuando estamos en un proceso de adopción, que sería cuando se transacciona, entre comillas, ¿no? Cuando se traspasa a un ser humano que estaría en teoría con su madre o con su padre, a un tercero que no, es que no tiene una relación familiar con él, y sin embargo se le da y se pone bajo la custodia de esa tercera persona, pero claro, ahí hay una cosa que en todo el asunto de los bienes de alquiler no existe, que es que el Estado, la administración, se lo da a unas personas tras haber hecho un examen y tras garantizar bajo sus parámetros lo que es más importante aquí, que es el bien, el interés superior del menor y el bienestar de ese niño o de esa niña y la garantía de que ese niño vaya a tener una familia que lo cuide, que lo críe, que lo quiera, que lo eduque y que lo proteja. Eso es la diferencia fundamental entre la adopción y esta práctica de la explotación reproductiva, que en nada tiene ningún tipo de seguimiento, ni le importa, vamos, del bienestar del menor, mucho menos de la mujer que lo pare, pero que además aquí es donde entra y donde yo tengo especial interés en explicar que aquí es donde entra y donde podría entrar una responsabilidad estatal, puesto que se está permitiendo que menores estén en manos de personas que no sabemos quién son, ni que para qué los quieren, ni qué trato les van a dar, ni dónde van a estar, ni absolutamente nada, simplemente porque han cumplido unos términos de un contrato que han firmado entre privados. O sea, entre privados se acuerda la transacción de un menor dentro de un Estado y ese Estado omite su función principal, que es la de protección de ese menor. O sea, el Estado, ¿estamos de acuerdo que el Estado, independientemente de toda esta historia, tiene que proteger a sus menores? O sea, el Estado tiene que proteger a sus nacionales, todos, pero especialmente a los menores. Y el Estado de México, o sea, el Estado de México, quiere decir, la República Mexicana, no es una excepción. La República Mexicana tiene que proteger a sus menores y protegerlos de maltrato, abuso, tiene que garantizar sus derechos básicos y más. Bueno, pues estos niños pasan de unas manos a otras, salen incluso del país, niños mexicanos que nacen en México, salen del país en manos de terceras personas que no sabemos quién son. No sabemos si están bien de la cabeza o no, no sabemos para qué lo quieren, no sabemos si tienen antecedentes penales. Son personas que en ningún caso seguramente pasarían todos esos filtros que sí pasan esas personas que quieren acceder a un menor porque quieren garantizar su vida mejor a través de la adopción. Entonces, ahí es muy importante de hacer un hincapié en la responsabilidad de los operadores estatales de protección del menor y a su vez de los operadores jurídicos, que es donde estamos nosotros, ¿no? En el campo en el que nos movemos. Eh, que eso salió en Toluca y fue muy interesante, ¿no? De cómo garantizar, cómo se garantiza desde los procesos judiciales algo que los operadores jurídicos ven, que era, por ejemplo, las inscripciones, ¿no? De niños a nombre de gente que sabían que no eran sus padres sin embargo, ellos, pues, en un primera instancia lo pueden parar, pero luego viene una orden de arriba porque el niño tiene que estar inscrito y demás, y hay como una especie de falta de herramientas jurídicas para proteger a estos menores. Y yo creo que ahí es donde el Estado, en un ámbito supraestatal, o sea, siendo una federal, tiene que actuar y tiene que proteger a todos y cada uno de los niños mexicanos, hayan nacido como hayan nacido, haya un contrato o no haya un contrato, porque al final, en puridad, son menores y son mexicanos y tienen derecho a ser protegidos como cualquier niño.
¿Se está convirtiendo México en un santuario, en una especie de paraíso para esta práctica, Nuria? Absolutamente, absolutamente. Como comentamos también allí, hay un hecho que parece que no tenía por qué tener relación directa con México, que es la guerra de Ucrania. Ucrania siempre fue, hasta que estalló el conflicto con Rusia, el útero del mundo. Además, su modelo de explotación reproductiva era comercial. O sea, ellos no intentaron jamás ni siquiera disfrazarlo de una práctica altruista, ¿no? Aquello que es el engaño a bobos que quieren poner en cualquier lado, ¿no? Ellos no, ellos venden un modelo comercial donde plenamente comercial, como si te compras un coche con unas características determinadas o que estás adquiriendo un ser humano, ¿no? Esto que además era muy barato, porque en Ucrania, pues los precios que se pagaban eran mucho menores que en Estados Unidos. O sea, en Ucrania, 40.000 euros, no, 50.000 dólares no llega, de 45.000 dólares, ya te ponían un niño en las manos. Comparado con los 200.000 dólares de Estados Unidos, pues, claro, hace que el mercado low cost fuera al final el mayor mercado. La diferencia de precio es por las diferencias de costes médicos y de costes de intermediario, ¿no? Entre Estados Unidos y Ucrania, porque en Estados Unidos también el sistema es comercial, ¿no? Pero estas bajadas, estos precios tan asequibles, ¿no? Hizo que Ucrania acabara exportando en el pico de su industria de vientres de alquiler unos 2.500 niños al año. ¿Vale? Son muchos niños al año a todas las partes del mundo, ¿eh? Sobre todo había españoles, había también argentinos, había europeos, ¿eh? Y también latinoamericanos, sobre todo argentinos había un montón. ¿Qué pasa cuando explota la guerra de Ucrania? Pues claro, la infraestructura se resiente, es difícil ir a recoger a esos niños, es difícil mantener esa infraestructura y entonces lo que hacen esos grandes magnamases de esa industria mundial es buscar nuevos nichos donde asentarse. Y entonces giran rápidamente hacia Latinoamérica y en Latinoamérica hay dos lugares que les son básicamente favorables. Uno es Colombia, que es donde primero intentaron llegar, también porque Colombia tiene unas características, hay muchas mujeres empobrecidas, hay mucha violencia, creyeron que iba a haber una facilidad legal para hacerlo porque realmente había un caldo de cultivo en el gobierno y en algunos operadores que parecía que iba a ser fácil, pero al final pues no se pudo hacer, hubo bastante oposición, activistas, de juristas de las universidades y demás, y el proyecto de ley que se hizo rapidísimo para intentar legalizar los bienes de alquiler acabó en un cajón. Y entonces se giraron hacia México, que México es el sitio donde mejor podían ir a caer. Primero, por lo mismo que Colombia, hay muchísimas mujeres empobrecidas, hay muchísima violencia, además está cerca de uno de los mayores mercados también, que es Estados Unidos, y además, y este es el punto, hay dos estados donde la legislación es favorable. Hay dos estados en México, Tabasco y Sinaloa, que hacía tiempo que permiten este tipo de prácticas. En principio, teóricamente, solo para mexicanos, desde el 2016. Antes del 2016 era para todo el mundo, pero en el 2016 se coartó solo para mexicanos porque lo que estaba pasando era lo que había pasado, por ejemplo, antes en la India o en el sudeste asiático, que es que todo lo que salía ya de médicos y demás era solo para eso. O sea, solo se hacían ginecólogos, solo se hacían obstetras, solo se hacía y se estaba cargando el sistema de salud, ¿no? Y entonces había una legislación favorable. La única salvedad era esta, que era solo para mexicanos. Hasta que el año pasado, no, en el 2021, una empresa americana decide poner un amparo basándose en el Código de Comercio en Tabasco y dice que es discriminatorio que no las dejen hacer su negocio en base al derecho constitucional de que nadie puede coartarte tu libre desarrollo de tu profesión y no sé qué. Y la Suprema Corte les ampara a esta empresa americana a que realice su negocio en Tabasco, en México, porque entiende que es discriminatorio no dejarles llevar a cabo su negocio. Y en la misma sentencia de la Suprema Corte explican el negocio, que es el negocio de los vientres de alquiler y toda esta historia. Entonces, a partir de ahí se abre una puerta a que las empresas empiecen a manejar el mercado y lo que tenemos son aquellos mandamases que tenían el control de las empresas de vientre de alquiler en Ucrania, ahora están montando sus changarritos en Tabasco y en Sinaloa. En Culiacán hay empresas ucranianas de vientres de alquiler. Así está. Y México se está convirtiendo y va camino de ser el nuevo útero del mundo, que antes era Ucrania y ahora es México, que aún es más barato todavía
que Ucrania. Bueno, pues la situación es tremenda. Mm, Nuria, ¿tú crees que la salida es esta que se ha dado en muchos países de Europa? Y ya con esto concluyo, agradeciéndote muchísimo lo que nos has abierto los ojos sobre este problemón. ¿Crees mm. que la salida esté, por ejemplo, en declaraciones como la Declaración de Casablanca, en las prohibiciones muy tajantes que vemos en Francia, en la propia España? ¿O por dónde, atentas las circunstancias tan específicas de un mercado? Me cuesta mucho trabajo llamarle así, pero en fin, un mercado como el mexicano. Mm. Es la única salida. Pasos como la Convención de Casablanca es la única salida. Una prohibición a nivel mundial es lo único que se puede hacer, porque si no nos encontramos situaciones tan hipócritas como la de España, por ejemplo, ¿no? En España tenemos un código penal que castiga la alteración de la filiación, que es lo que se hace aquí. O sea, porque al final estamos hablando de derechos humanos, pero en puridad, si nos queremos ir aquello al materialismo, positivismo de las leyes, ¿no? Que es lo que nos gusta a los juristas para tenerlo Ujú. claro todo, ¿no? Lo que estamos es ante una alteración de la filiación del menor. La filiación sabemos todos que es un derecho fundamental, que no sé que cualquier atentado contra la filiación es considerado incluso un crimen de lesa humanidad, porque la gente tiene derecho a su identidad, ¿no? Ahora que está tan de moda este asunto, bueno, pues lo que estamos hablando es de delitos contra la filiación, de delitos contra la familia. Entonces, el Código Penal en España lo castiga. La ley de reproducción asistida habla específicamente de que los vientres de alquiler no se pueden permitir y que nunca se pueden tener en cuenta, nunca se puede considerar una técnica de reproducción asistida. El Código Civil marca claramente, igual que México, que la filiación viene dada por el parto. Mater certa es, vía Ujú. materna. Nadie le hace una prueba de maternidad a una mujer que acaba de parir. No, Claro. porque es su madre, ¿no? Y además, la última cosa que nos pusieron aquí es que cuando se reformó la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos hace un año y medio, una cosa así, se introdujo un parrafito que decía que los vientres de alquiler, gestación subrogada y tal, eran violencia contra las mujeres. Dicen, guau, de coña, ¿no? Bueno, pues sin embargo, tenemos una instrucción de nivel menor, una instrucción interna del Ministerio de Justicia, de la Dirección General de Notariado, que permite que españoles inscriban a niños adquiridos mediante vientres de alquiler en los consulados de España en el extranjero a través del Convenio de la Haya de reconocimiento de documento público, ¿no? Entonces, españoles que, por ejemplo, van a México y adquieren un niño de esta manera, pues van al consulado de la Ciudad de México con un papel que es válido en México, no lo sería en España, pero en virtud de esa orden, como es válido en México, se inscribe. Sin nada más, ¿no? Entonces dan pasaporte y niños fuera, ¿no? Y así estamos funcionando. Con lo cual, lo que te están diciendo en España es que los vientres de alquiler son malísimos, son delito y son violencia solo para las españolas porque solo para las españolas. Claro, que eso es lo peor si me apuras de este asunto, ¿no? Entonces, para nosotras sí está fatal. Pero que los españoles vayan a México y exploten a una mexicana y se traigan a un niño mexicano, eso no está mal. Entonces, además de ser antiético y antijurídico, si me apuras es neocolonial, neoextractivismo. O sea, ¿qué nos queda por traernos los niños mexicanos? ¿Qué nos queda por traernos la salud de las mexicanas, ¿no? La fertilidad de las mexicanas. ¿Por qué? Porque las europeas estamos en un mercado de trabajo que no nos permite parar para tener nuestra familia y entonces nos hemos metido en la cabeza que ¿por qué voy a parar yo o me voy a embarazar yo si hay pobres en México, en Ruanda? En Estados Unidos, porque me da igual el país, siempre son mujeres pobres, aunque estén en medio de Los Ángeles, ¿sabes? No, no importa, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Entonces, o se prohíbe en todos los lugares, y pasa como en Alemania, que gente que llega con niños, automáticamente los niños son enviados a las instituciones y esos niños son entregados a familias que están esperando para adoptar y que tienen un perfil idóneo para adoptar y esas personas que han traído esos niños son procesados, que eso es lo que tiene que pasar, pero tiene que pasar en todo el mundo, porque si no, en cualquier lugar siempre habrá alguien que quiera hacer negocio en aquel lugar y siempre habrá alguien que crea que su deseo, en este caso de ser padre, que eso no es ser padre, que eso es de tener un bebé nuevo y a la carta, ¿no? Está por encima de cualquier mínimo respeto a la dignidad humana, ya sea la de la mujer, ya sea la del niño y ya sea la del conjunto. Porque cuando nos dicen, bueno, es que si yo quiero hacerlo, si la mujer quiere hacerlo, si el otro quiere hacerlo, mira, es que no se trata de que usted quiera hacerlo o de que yo quiera hacerlo, se trata de que esa práctica va en contra de los derechos de todos. Porque si nos ponemos de acuerdo en que hay gente que puede venderse y comprarse, en realidad estamos asumiendo que todos podemos ser comprados y vendidos.
Entonces, como igual que nadie, en ningún estado dejaría que nadie se vendiera como esclavo porque iría en contra de los derechos de todos, niños tampoco se pueden vender, comprar ni regalar porque va en contra de los derechos de todos y las mujeres no se pueden explotar como si fueran incubadoras porque va en contra de los derechos de todos, o sea, de todas y de todos también. Claro, tienes toda la razón, Nuria. Es un tema de dignidad humana, es un Es tema un de tema de dignidad básica, es que ¿en qué mundo vamos a vivir si Así es, aceptamos pues que la gente se puede negociar? así es. Y si lo puedo negociar con 5 días, ¿por qué no lo puedo negociar con 5 años? ¿O con Ha 10? sido un privilegio escuchar a una mente tan lúcida y con Muchas palabras tan gracias. claras y, Queda y a defendiendo lo mejor que disposición. tenemos a ambos lados del Atlántico, querida Nuria. Aquí Muchas, estoy a vuestra muchísimas gracias. disposición. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. Vale, que te vaya muy, muy, muy bien.